Coloco la descripción y damos inicio. Muy buenos días, espacio Una Taza de Esperanza, lunes, obligatorio para su servidor, opcional para ustedes. Tema de hoy, el antipoder de la victimización. Con comillas en victimización. Hay que aclarar bien, ¿no? Aquí apuntamos con la mención de este concepto. Primero, diferenciar. La primera indispensable necesidad que tenemos acá es diferenciar lo que es ser víctima de un rol de victimización que también tiene diferentes conjeturas. Primero, el ser víctima, que es algo válido, totalmente válido. O sea, ser víctima es haber sido sometido a algún tipo de injusticia, algún tipo de maltrato, una situación traumática, una herida provocada por otro u otros, por personas, entorno, institución, lo que sea, pero el ser víctima no es ninguna etiqueta ni debe ser visto como algo negativo. Todo lo contrario. O sea, es negativo para quien es víctima porque produce dolor. El estar en cualquier situación que nos lastime, que nos haga daño, obviamente nos pone en un estado de vulnerabilidad, en un estado de indefensión en muchas situaciones y en un estado de dolor, que es absolutamente válido. Y ese papel que jugamos en esa situación no solamente es válido, tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido. O sea, tiene toda la razón de ser y de estar allí. Esa sensación, lo que sea que está allí, la herida provocada por dicha situación o situaciones. Y el victimizarse, que es muy diferente, tiene diferentes aristas, es la utilización o la identificación de ese dolor, de esa herida que provoca en una o varias situaciones como parte de nuestro ser. O sea, anclarnos a la herida, al dolor, como parte de nuestro ser para justificar lo que sea. Para justificar o para evadir, ya vamos a profundizar allí. Pero, porque decía que se ve desde diferentes aristas, porque también está una victimización consciente o inconsciente que es utilizada, es tomada para manipular y de hecho para hacer daño en alguna situación. Entonces, mirarlo con lupa, ¿ok? Pero importantísimo de entrada es la diferenciación. La diferenciación y reconocimiento y validación de el hecho o la acción de que nos produce una herida y nuestro papel allí. Somos víctimas. Entonces, ser víctimas no es debilidad, no es aprovechamiento de algo, sencillamente es reconocimiento de lo que ese algo nos está produciendo. O sea, el tema es cuando la segunda de las aristas, que son muchas más, ahí entre negro y blanco hay infinidad de matices, pero aquí vamos a ir a apuntar, como siempre aclaro, en base a la experiencia y a las consultas. La experiencia directa en el trabajo y en la parte formativa y las consultas que recibo permanentemente, no solo a raíz de las transmisiones, sino a raíz del trabajo, provocadas por el trabajo. La interacción con el público en general, por las diferentes vías. Entre ellas estas redes sociales como la de Instagram. Entonces, ese victimizarse, ese anclarse o ese tomar, identificarse con el dolor para sentirse que se es ese dolor y desde allí entrar en una posición que no vamos a decir que sea ni cómoda ni fácil, pero sí lo que sí hay que reconocer es que es contraproducente y que es antiavance. Por eso hablamos de antipoder. Recuerden que en este espacio se habla de poder y de antipoder, pero no como algo negativo o positivo. Cuando hablamos de poder, hablamos de cosas que construyen, que nos permiten avanzar, crecer, evolucionar,
conocernos mejor. Cuando hablamos de antipoderes, nos referimos a cosas, situaciones o estados emocionales que nos paralizan, nos anclan o incluso nos hacen involucionar. O sea, en vez de permitirnos crecer y avanzar, nos llevan, no, porque la vida no se retrocede, la vida o se mantiene o se congela o avanza. Pero la involución viene en cuanto a la toxicidad o a la mala asimilación, a la asimilación negativa, integración negativa de ciertos aspectos que entonces en vez de permitirnos conocernos y tomar más conciencia de quiénes somos y de lo que hacemos y de nuestras responsabilidades, nos vuelven, por ejemplo, el rencor, nos vuelven mucho más reactivos, mucho incluso vengativos y personas que terminamos teniendo muchos problemas con el mundo y con nosotros porque la emoción se gangrena y no se convierte en odio y ese odio de muchas maneras nos lastima, nos hace daño. A eso me refiero con involucionar, a nivel emocional. Unos beneficios inconscientes de victimizarse, que es condensada una lista muy breve. Este tema también da para mucho, pero aquí estamos yendo a parámetros más generalizados para comprender. No estamos haciendo ningún tipo de juicio, sino dando información que ayude a quien vea esto en este momento que está conectado o en diferido a comprender o a identificar ciertas cosas que le pueden ayudar a la comprensión, incluso a la integración y sanación de algunos aspectos que puedan no estar resueltos en sí o en los demás, en el entorno. Aunque nadie cambia al entorno ni a los demás, pero en la evolución y crecimiento de nosotros mismos, nuestro entorno o nuestro entorno físico y personal y humano interactivo, obviamente se ve afectado, para bien generalmente. La evasión de responsabilidad. Pero esto se hace adrede, por supuesto que generalmente no. A veces el rol de víctima, la victimización, es un mecanismo recursivo de autoprotección. Allí, o sea, duele tanto esto que la conciencia, el reconocer lo que hay en mi situación es tan doloroso que busco cualquier mecanismo de evasión y uno suele ser la victimización. Aclaro, hablamos de victimización inconsciente y hay una victimización consciente también, que es así, está dentro de los parámetros de conductas tóxicas, conductas destructivas, y eso es para otro tema. Aquí nos ahondamos en lo que pasa a nivel, o nos centramos en lo que pasa a nivel inconsciente y lo que se puede trabajar y mejorar. Lo otro también, pero entra en otro campo de acción. Y esta evasión de responsabilidad, como aclaré hace un ratito, no es un tema de negligencia. Generalmente se da en un contexto de autoprotección. Justifica la parálisis, por supuesto. En la evasión de responsabilidad está el no tomar decisiones y el no tomar acciones. Y esta parálisis también puede deberse en el fondo a nivel desde lo profundo emocionalmente a la misma necesidad de protegerme del dolor que me produce el entorno. Entonces hasta ciertos puntos y de hecho hasta ciertos puntos siempre estas son conductas normales y que requieren validación. El tema es qué hacer con ello, que es a lo que vamos en esta transmisión. Atrae atención, sí, pero esto no se confunda con la conducta egocéntrica, ¿no? De aquí estoy, mírenme, ¿no? Esta necesidad de atención muchas veces tiene un trasfondo reparador. Necesito atención, necesito ser mirado porque justamente parte de mi herida posiblemente tenga que ver con el no haber sido reconocido, con el nunca habérsele dado validación a mi sentir, y en esta situación, en este mecanismo inconsciente, atraigo esas miradas, atraigo ese reconocimiento que puede ser que llegue o no, pero por lo menos hay una señal de aquí estoy. Entonces allí entendemos a nivel inconsciente que puede verse en mi parte profunda, en mi profundo de mi ser, como un beneficio de entrar en una actitud de víctima. Que ojo, bueno, ya quienes se conecten tarde, les recomiendo luego ver la transmisión del principio para que esté claro la separación que hicimos entre ser víctima y la conducta victimizante.
las conductas victimizantes, la victimización. Protege, el primer punto lo deja claro. Nos protege, nos pone a salvo. Esto está bien, es un mecanismo sano. El tema es si me quedo y profundizo tanto o me anclo tanto esa protección que me quedo en la evasión. Ahí es donde está lo que necesita mirada. Y evita los cambios. Una manera de no permitirse la acción que genera cambios en mi realidad es que anclarme en un rol de victimización. Que no es invalidar que he sido víctima de una acción, o de unas acciones, o de inacciones, sino construirme un rol que me ata de manera cómoda para los ojos de los demás, pero de manera dolorosa para mí, pero por supuesto necesaria, porque esa desconexión, esa no inclusión del dolor me mantiene a salvo y me hace sentir a salvo de cierta manera, pero entonces me mantiene en un bucle donde hay inacción, donde me hundo. Y el problema con esto es que nos lleva a crisis aún más profundas. Y entonces en esta identificación con el dolor y en esta justificación que doy, todo esto inconscientemente, me termino hundiendo en situaciones donde a veces es muy complicado salir. La victimización, el ponernos en rol de víctima, hace muchas cosas que no son evolutivas, sino suelen terminar siendo involutivas, especialmente a mediano y largo plazo. Por ejemplo, ceder el poder. Nos empuja a ceder el poder. ¿Qué es ceder el poder? Como hablábamos hace ratito, la evasión de responsabilidad pone mis responsabilidades en manos de otros. ¿Y qué pasa acá? Que entonces no tomo acción porque es más fácil señalar hacia allá. No es que está mal señalar a quien ha generado heridas en nosotros, no, eso es un derecho, porque entonces el otro extremo de la victimización es la justificación, que nos pasa mucho. Yo siempre lo veo y sé que quienes me oigan también lo ven mucho en el día a día, es como muchas personas justifican a quienes le han hecho daño, en nombre de que era por mi bien, de que gracias a eso soy quien soy. Todo eso puede sonar muy romántico, pero en realidad detrás de eso siempre hay mucho dolor, hay heridas. Entonces la negación disfrazada de justificación suele ser una anestesia para nuestro dolor que no nos lleva a ningún lado, que nos deja en un estado de parálisis y aparte nos romantiza de cierta manera la violencia ejercida hacia otros y hacia otros vulnerables, y eso no debería tener cabida a largo plazo a modo de mandato, como suele mucha gente tratar de justificar. No lo digo como un señalamiento acusatorio, sino como un reconocimiento de una realidad. Generar dependencia, sí, señores y señoras. Por eso terminamos dependiendo de muchas personas en nuestro entorno. Parejas, familiares, situaciones, lugares. ¿Cuántas veces no hemos oído decir es que ese lugar me está destruyendo, pero es que no me queda de otra? Eso, en el fondo ahí hay una dependencia. Es una dependencia provocada o aceptada, o autoinducida y aceptada. ¿Y por qué digo autoinducida? Porque está generalmente respaldada detrás de una creencia, que es por donde se puede modificar, justamente a través de la creencia. Fácil no es, pero posible sí. Justifica la reactividad. Entonces, el que seamos reactivos en diferentes circunstancias de nuestra vida y automáticamente ataquemos, se justifica fácilmente y se justifica en el buen sentido, pero con una connotación negativa a largo plazo, que es que bueno, es que yo siempre me pongo así porque es que alguien me lastimó. Ok, eso está bien, eso es válido. El tema es si tu decisión es quedarte allí toda la vida o hacer algo con ello, que es justamente lo que yo particularmente suelo recomendar. Y una no menos importante que las anteriores y muy, muy visible en las situaciones donde estamos anclados a conductas autodestructivas y tóxicas, es que desgasta, sí, señores y señores, desgasta. Quedarse en un rol de víctima
por muchísimo tiempo, por demasiado tiempo, desgasta. Nos resta demasiada energía. Y a veces se convierte en la verdadera razón por la que no terminamos de encontrar nuestro propósito, pero no terminamos de conocernos y por supuesto no llegamos a ningún lugar que se parezca mínima o medianamente a nuestra paz, a nuestra tranquilidad. Y a eso no hay que resignarse, por lo menos yo no recomiendo resignarse. Recordemos que responsabilidad no es culpa. Tomar la responsabilidad de lo que siento y lo que tengo que hacer con respecto a lo que siento no quiere decir que yo soy culpable de algo. Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio del desarrollo del tema. Un patrón muy dañino es el de el agresor que se victimiza y en nombre de esa victimización agrede a los demás, controla a los demás, domina a los demás y logra que los demás hagan lo que él o ella quiere. ¿Qué pasa allí? Que una de las herramientas que utiliza este agresor autovictimizado, que usa esa victimización, parece un trabalengua, para dominar, para controlar, es justamente la culpa. O sea, además de justificar su agresión o cual sea su conducta dañina hacia otros, detrás de esa supuesta rol de víctimas, es que yo soy tu madre, tú me has causado ese dolor, es que yo casi morí pariéndote, es que bla, 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 ponga su propia lista de excusas. Además de eso, utiliza la culpa como un motor, porque la culpa, inducida de manera profunda, hacia lo más profundo de nuestra autoapreciación, nuestra autoestima, y ejercido desde un lugar donde nosotros mismos hemos dado poder a esa persona o personas o institución o lo que sea, nos neutraliza, incluso nos destruye. A veces tajantemente, a veces gradualmente, pero sí, hace mucho daño. Que vamos recomendando, aquí sí fui muy práctico, porque esto daría para largo y serían muchas transmisiones, pero estamos utilizando como referentes varias de las retroalimentaciones, especialmente las que he recibido los últimos meses con estos temas. Para salir, para superar esto, si estamos nosotros en un rol de victimización generado por lo que decía al principio, por esta necesidad de evitar el dolor, de sobrevivir, de cuidarme incluso a través de ello, bueno, lo primero que suelo yo decirles, quienes han estado conmigo en los espacios terapéuticos y en los espacios de aprendizaje lo saben, es reconocer ese dolor. Reconocer ese dolor, validarlo. Primero que nada, reconocerlo. Aceptar que está allí, reconocerlo y darle su lugar correcto y su valoración. Pero, medianamente y por supuesto a largo plazo, más aún, no quedarnos en él. Eso es una decisión. Cada quien decide si sí o no. Pero quedarse en él, entonces allí hay una transgresión a nuestro propio derecho a avanzar, crecer y sanar. Y eso se da de principio de manera inconsciente, pero respaldado y reforzado por los programas inconscientes que tenemos de limitación y a veces también de autodestrucción, suele ser una trampa muy común. Yo lo veo muy seguido y por eso está aquí de primero en esta lista de recomendaciones. La otra es dejar de identificarse con la herida, pero eso no es algo que se da de un día para otro, ni es un mandato. Es algo a lo que se ayuda. Nosotros los terapeutas ayudamos, también como seres humanos en nuestro estar con los demás, en nuestras interacciones con los demás, podemos ayudar. No siempre tiene que ser alguien calificado el que ayude a que nos dejemos de identificar con la herida, con pequeños cambios que hagamos en nuestra vida con respecto a nuestra comunicación con los demás. También podemos ayudar mucho. Uno es salirnos de los roles de justificación y de etiqueta a ciertas conductas. Cuidado con todas estas etiquetas que hay por allí. No voy a nombrarlas, porque entonces nos alargaría mucho esto. Pero hay un montón de etiquetas que se han puesto incluso de moda en los últimos tiempos, de las que ya hablaremos en transmisiones, que están haciendo muchísimo daño. Entonces es que yo soy así. Cuidado con eso.
Alerta. Recuperar poder para elegir. Esto es parte de lo que se va logrando con cualquier proceso sanador, que pasa primero por la aceptación, por la validación y luego por lo que se hace con el dolor. Para esto sí solemos recomendar, yo particularmente lo hago, ayuda terapéutica. No es lo único, pero ayuda mucho y acorta el camino. Minimiza el dolor también. El sabernos que no estamos solos. Asumir, ya aquí, eso sí fue de una consulta que me escribieron y no sé que lo copié y pegué y ahí estoy armando la idea. Ah, claro, claro. Asumir pequeñas muestras de elección. En el día a día tenemos la oportunidad siempre de hacer microelecciones que nos van llegando, que nos van llevando, acostumbrando y sintonizando con grandes elecciones de cambio de vida. No podemos pretender de un día a otro hacer un giro de 180 grados a nuestra vida. Eso, si alguien quiere mirarlo así, obviamente está libre albedrío de por medio de lo encabezando la lista. Pero cuidado con ello. En cambio, muchos micro retos de cambio nos van ayudando. Por ejemplo, si estamos en nos reconocemos y nos identificamos dentro de una conducta manipuladora, empezar a hacer pequeños reconocimientos de nuestros defectos o nuestras fallas. Y cada vez que hagamos uno también, como le digo siempre a mis pacientes, darnos la palmadita. Algo es algo, vamos avanzando. Porque lo más fácil es quedarse en la justificación de que yo no puedo, eso no es para mí, y así soy yo y los demás que me soportan. Cuidado con eso también. Varias ideas de poder que siempre me gusta dejar para el final de la transmisión. Primero, victimizarse, y ya aclaré, quienes estén llegando ahorita, vaya al principio de la transmisión, porque una cosa es ser víctima y otra es victimizarse. Inmoviliza, paraliza, como decía hace rato, involuciona. Mientras que responsabilizarse, que es el tema para la próxima transmisión, libera, permite crecer, permite conocernos, saber quiénes somos y dónde estamos parados. Y qué podemos para con nosotros y para con los demás. La herida ayuda a entender, reconocer la herida y darle nombre, nos ayuda a entenderla, nos ayuda a saber dónde estamos parados, nos ayuda a, obviamente, a tener una guía para lo que tenemos que trabajar y sanar. Pero la herida no debe dirigir, no debemos escuchar a los demás, o no es lo ideal quedarnos siempre toda la vida escuchando a los demás desde nuestra herida, reaccionando desde nuestra herida, tomando decisiones de nuestra herida. Eso es lo que explica por qué muchas veces decidimos, hacemos, tratamos y volvemos a los mismos bucles. Porque estamos tomándolo, primero tenemos los lentes de la herida, que nos dan una visión limitada, y segundo estamos reaccionando, decidiendo y actuando desde allí. Y eso no es validarla, eso es sentarse en ella e identificarse con ella. O sea, suene bien o mal, eso es victimizarnos. Las veces que la victimización empieza por un mecanismo de evasión, de autoprotección, y después puede rayar en un mecanismo de manipulación, que es al que no deberíamos dejarnos llegar, a menos que eso sea nuestro aprendizaje, nuestra decisión de vida. Pero, si se hace, entender que estamos allí porque lo queremos. Entonces, asumir la responsabilidad. Bueno, esta frase que construí para cierre. El sanar no borra el pasado, pero evita que pongamos el pasado a tomar las decisiones del hoy. Eso no se nos olvide eso. Sanar no borra el pasado. Ya hemos hecho varias transmisiones de perdón y hay otra pendiente que me la están pidiendo mucho. Sanar o perdonar no borra. De hecho, las heridas no se borran. Están allí para recordarnos algo, y para recordarnos entre ese algo y muchas cosas quiénes somos. Recordarnos y ser parte de ese quiénes somos.
Pero el problema es cuando en el presente nuestras decisiones, juicios, acciones, todo es tomado desde allí y siempre se queda siendo tomado desde allí. Allí hay un gran problema porque entonces no avanzamos. Eso es una rueda de hámster emocional. Y nos va llevando a más dolor, a más dolor, a más dolor y nos lleva a situaciones insoportables que entonces nos mueven a escenarios a veces de evasión extrema, las adicciones, las conductas dañinas para con los demás y para con nosotros, o a nuestra propia destrucción. No es un terreno a subestimar, es un punto donde debemos mirar si estamos allí, si hemos estado, porque de eso que miremos, de eso que podamos sacar de ese punto, hayamos estado o estemos ahora, puede depender nuestra vida, literalmente. Muchas gracias por su atención y paciencia. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo espacio, el mismo canal. Recuerden que esto queda aquí en Instagram y también en YouTube. Yo lo monto luego en diferido por allá. Canal de YouTube, el mismo nombre que la cuenta de Instagram. Elvis Canino Dula, que se escribe Doula. Chao.